Yo llevo en Argentina 35 años más o menos que vivo acá. Yo me di cuenta que era artista desde chico porque jugaba con plastilina y hacía muchas cosas manuales. Entre mi camino y el camino y la escuela vivía el hijo de Eduardo Abela, el maestro cubano, y yo pasaba por el taller de él y entraba y me quedaba viendo cómo pintaba. Y entonces yo iba ahí y él me empezó a dar pinturas y cosas, pero me acuerdo que yo hacía unos canguros, el canguro con el cangurito hecho en plastilina, y hacía un montón de cosas así sin... Me gustaban las cosas manuales y dibujaba un montón. Tenía 8 años cuando se hizo el Salón de Mayo, por ejemplo. Y se hizo el Salón de Mayo en la televisión, pusieron el mural ese inmenso que se hizo entre todos los artistas que vinieron. Y fue una vez que me llevaron ahí, que vi todo eso, que yo dije, por aquí es lo que me gusta. La primera vez que vi a Magritte, era un cuadro que era un tipo sin cabeza, con una bola que tenía la cara así flotando. Y ahí yo dije, esto es lo que a mí me interesa, algo que no sea tan real y que sé yo, que sé cuánto. Y empecé, cuando hice la tesis de la Escuela de Arte, bueno, este cuadro que está ahí es de mi tesis. Ya cuando uno llegaba a la Escuela de Arte, al superior de Arte, el último año era para que tú hicieras tu exposición personal. Y ahí empecé con la naturaleza, me gustaban mucho los animales. Y es el tema que he venido desarrollando siempre, por un lado, por el otro. Después me he ido un poco a la tecnología, después me he ido, o sea, cosas que tengan que ver con la ecología y la tecnología y cosas así. Y también con la historia del arte. Yo hice en Miami una muestra que se llamaba Conversaciones en el Tiempo, donde todos eran cuadros que tenían que ver con artistas que a mí me gustaban. Por ejemplo, Lan a mí me gusta mucho. Este libro se hizo en el 58 en La Habana, de Wilfredo Lan, que lo hizo Baragaño. Y este libro creo que estuvo guardado en almacenes, nunca se sacó a la calle ni nada. Y cuando Alan fue a Cuba, que nosotros estamos en la escuela de arte, yo fui a ver a Alan con todos los alumnos, yo se lo llevé y me dijo, mira, yo no lo había visto, no sé qué, no sé cuánto, mamá. Me lo dedicó y todo. Yo dije, bueno, voy a hacer una conversación entre lo que pinta Alan y lo que pinto yo. Y también el otro que hice conversaciones fue el de Rousseau, que también yo estaba en París, se había hecho una exposición inmensa de Rousseau, que me gustaba por eso, porque yo nunca había estado en África ni en ningún lado, y me gustaban los animales, los cebras, los leopardos, todas esas cosas, y sobre todo la cebra, ahora que lo vengo a asociar después de muchos años, porque antes no lo asocié, con que yo fui un niño que a los 10 años mis viejos estuvieron presos. Y yo vivía con mis tías tenían al lado de la mesa de noche una lámpara de cerámica que era una cebra, y, y yo pienso que todo eso en mi cabeza de alguna forma se fue armando algo donde las líneas de los presos, que igual eso era de la época de los muñequitos, pero las líneas blanca y negra más la cebra que yo tenía ahí, algo de eso tiene que haberme influenciado para todas las cosas que yo he hecho después, supongo, ¿no? He investigado mucho la textura, porque hay toda una teoría por qué los animales tienen esa textura, por qué la cebra tiene esas líneas para que se confundan entre muchas y no lo puedan comer y todo. Pero después siempre me había preguntado por qué es que la cebra, uno siempre ha visto gente montando en camello, montando en guanaco, montando en un montón de animales, pero nadie ha logrado domesticar una cebra. Es muy difícil porque es un animal bastante salvaje y no hay manera de domesticarlo, o sea, no se deja montar, no se deja amarrar. Yo he hecho algunas cosas que se llaman cuídate de los mansos, y esa es una idea que me gusta, ¿no? Que a veces esos animales que parecen los mansos son los que más se defienden. He cambiado, yo creo que a veces me he ido más a lo abstracto, a veces me he ido más a lo realista, a veces he utilizado figuras humanas, como lo del mural, pero siempre está la relación esa del hombre y la naturaleza. ¿Qué pasa entre los animales? ¿Qué pasa entre los hombres? ¿Quién es el que se come al otro?
Estos todos son animales de Colombia. Pero yo creo que sí, que tiene que ver, todo eso tiene que ver mucho con a crearse un mundo donde uno esté, no sé, protegido de lo que pasa afuera, ¿no? Las dos escuelas de arte, o sea, San Alejandro, que fue la primera que yo hice. Después, cuando estuve de profesor en la Elemental y cuando estuve de profesor en Elisa, era un lugar como de libertad. Era un lugar loquísimo porque a pesar de todo lo que pasaba en la calle y todo eso, en las escuelas había un clima de lo más interesante. Había un libro solo que era sobre el pop americano, que se llamaba Escenario del Arte Nuevo. Era un libro así, que era en blanco y negro, y eso era la Biblia para nosotros. Y una de las cosas también por las que yo empecé, cuando hice la tesis, yo dije, bueno, mira, es muy loca la relación que te voy a hacer. El pop se dedica a agarrar cosas de la industria y a hacer cuadros con eso. Yo voy a agarrar cosas de la naturaleza y voy a hacer cuadros con eso. Aquí donde el tipo hace una lata de Coca-Cola, yo voy a hacer un árbol, o voy a hacer una espina, o voy a hacer algo. O sea que mi primer acercamiento también fue un poco cómo yo podía traducir el pop ahí. Todo lo que conocíamos nosotros era por revista. Ver la pintura después, cuando pude salir de Cuba y estar en el MoMA y ver las cosas y decir, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo vi. Pero empecé por ahí, muy con el pop. Yo salí de Cuba con la beca hasta Nueva York, estando en Nueva York. Y la verdad que estuve casi 2 años en Nueva York con la beca, que estuvo muy bueno, pero acababa de tener una hija y yo creo que yo asimilé más todo Nueva York y todos los museos y todas las cosas que lo que pinté. O sea, yo creo que habré pintado, no sé, 10 cuadros en Nueva York en esos 2 años, porque dibujo hice bastante porque era más fácil, pero me parece que fue mucho más un tiempo de aprender y de ver y ir a ver exposiciones, ir a ver cosas y asimilar una ciudad así que lo que pinté. Que antes me asustaba, decía, bueno, y si no se me ocurre más nada, pero a veces tengo periodos en los que estoy un tiempo pensando las cosas hasta que vuelvo a pintar, ¿no? Esto fue otra cosa que me pasó. Yo trabajé mucho en aerógrafo, porque me gustaba mucho la textura del aerógrafo. Algunos cuadros, por ejemplo este, y el que está en el Museo de Bellas Artes de Cuba, todo, es una cosa parecida a lo del centro, ¿no? Y después me he dado cuenta de eso, que a la gente le parece que si tú tiras una mancha es más pintura que si tú trabajas con aerógrafo, pues a veces el aerógrafo es mucho más difícil, ¿no? El aerógrafo ya yo sabía cómo iba a terminar el cuadro, desde que empezaba ya yo tenía la idea, y lo único que hacía era la mano de obra ahí de terminar el cuadro. Pero cuando llegué a Francia, que empecé a ir al Louvre y yo iba muchísimo a ver cosas, y empecé a ver a todas las pinturas del medioevo que estaban con las pinceladitas y todo como estaba hecho, y los cuadros y también todas las cosas de Madrid que me gustaban y todo, y dije, no, voy a volver a pincel. Y empecé espontáneo, o sea, primero tiraba colores, manchas de colores, y la miraba, y entonces ahí descubría que había una pluma, o que había un árbol, o que había una espina. O sea, siempre iba descubriendo en esas manchas, o un caracol, o unas piedras. O sea, iba descubriendo así. Y esa es toda una serie que la hice toda sin pensar. O sea, decía, esto va a ser sobre colores azules, y voy por aquí. Esto va a ser sobre tierras, o sobre más rojizos, y voy por acá. También me interesa mucho todos los objetos, ¿no? Trabajar con mesa, con sillas, con el espacio. Que eso fue en Nueva York. No pinté tanto, pero una de las exposiciones que hice en Cabin Morris fueron 3 instalaciones, que una era una cebra, una era un leopardo y una era una jirafa, así que más fácil, más que animales que eso, no. También trabajo mucho con cosas que me encuentro. Voy caminando por la calle, eso mismo de los mouse. A mí me interesa qué pasa con la tecnología y la naturaleza y todo eso. Bueno, todos esos mouse que están ahí me los encontré en la calle, tirados. Y las sillas que me encontré, con lo que hice la instalación en Nueva York, me las encontré un día en la esquina, 5 sillas Tonet tiradas ahí, me las llevé. O sea, cosas que me encuentro me dan ideas para trabajar también. Pintar lo disfruto mucho.
Cuando trabajaba con aerógrafos no lo disfrutaba. Cuando trabajaba con aerógrafos era mecánico, o sea, yo decía, bueno, voy a hacer este cuadro y ya lo terminé. Ahora disfruto estar 2 horas ahí y esto me quedó mal, ese le volví a dar un barniz, lo voy a arreglar cosas, lo voy a barnizar, porque no me gusta que sea con brillo, me gusta que sea mate, pero para que salieran cosas. Y ahora me gusta estar horas ahí, es como una cosa zen, estar ahí en las rayitas, si esta me quedó un poco jorobada, vuelvo a enderezar. Ahora me gusta más el tiempo que le dedico a la artesanía que lo que era antes, que era pensar la idea y hacerla. En este momento estoy muy contento porque yo en Argentina he participado en un montón de exposiciones, hice una muestra en Recoleta y todo, pero ahora, como te dije ahorita, tengo la zanahoria de exponer en el Museo de Bellas Artes, que ya para eso, para mí es algo interesante e importante, y además me siento que es un buen reconocimiento después de estar acá todos estos años que me han invitado a exponer, y esto me ha hecho también, sobre todo, reflexionar sobre todo el trabajo de uno. La muestra que voy a hacer en el museo, la idea es, como título ahora le puse Génesis, porque la idea es de dónde salieron esas mismas primeras ideas que me han llevado hasta lo que hago ahora, ¿no? Tanto en pintura como en objetos o como en dibujo, y la idea es poner cosas desde los 80, desde esto que fueron las primeras cosas que hice hasta las últimas que tienen una conexión, y siempre hay una conexión increíblemente. Y la idea de esta exposición me gustaría que el que la ve vea como de dónde salieron las cosas, como los trucos del mago, ¿no? De dónde empezaste, o qué se te ocurrió esto que tiene espinas y ahora estás hablando de cosas que tienen espinas también. Ese grabado que está ahí, que es... en una época empecé a hacer cosas con ángeles, que eran más realistas, ¿no? Y había hecho ese, que era un ángel comiéndose un avión, y resulta que al año y medio, los 2 años, fue lo de las Torres Gemelas, y es el mismo avión el que está en el dibujo del ángel. Yo, lo que más valoro de mis viejos, o sea, a nivel de educación y de todo, es que nunca me inculcaron odio. Mis viejos cayeron presos injustamente, estuvieron 3 años presos, después le dijeron que se habían equivocado, que no sé qué, no sé cuánto. Es toda una historia más compleja para contar. Habíamos querido salir de Cuba desde los años 60 y sin embargo después vinieron todos los problemas, que tenías que ir a trabajar al campo, bueno, todas esas historias que ya casi todo el mundo sabe, por eso. Y da pena porque la verdad que pasaron trabajo y trataron de darnos lo mejor, y eso lo aprecio mucho. Eso es lo que pienso de esa época, ¿no? Yo creo que cada historia de cada uno de los cubanos, sea artista o no sea artista, tiene una cantidad de complejidades muy interesantes y tristes también, ¿no? O sea, nadie quiere estar fuera de su país, todo el mundo quiere estar en su país. Si tú estás fuera de tu país es por algo, por política, por economía o por lo que sea, ¿no? Es así. Pero el lugar que le gustaría estar es en su tierra. Hemingway hizo un poema, una cosa que dice: un hombre no es una isla. Pero yo creo que todos los inmigrantes somos un poco una isla, ¿no? Que llevamos todas nuestras cosas arriba. Uno habla con algunos cubanos y tenemos códigos y cosas que no lo puedes tener con otros, aunque sea del país que sea. Y aunque te integres, yo tengo muchos amigos acá, tengo todo, aunque te integres mucho, hay una cosa que tiene que ver con la tierra y con dónde te criaste, qué comiste, qué hiciste, que eso es importante. Soy artista plástico y profesor, son las 2 cosas que hago, y eso he hecho toda mi vida.